¿Alguna vez has sentido que el cielo guarda secretos insondables? En 1994, los habitantes de Washington, D.C. fueron testigos de un suceso misterioso y desconcertante. Una lluvia gelatinosa descendió del firmamento, desafiando toda lógica y explicación conocida. ¿Qué caía del cielo aquel día en Washington? ¿Fue un fenómeno natural o una creación humana envuelta en misterio? Lo más inquietante, hubo consecuencias mortales para algunos de los residentes de la ciudad debido a este extraño suceso. El 7 de agosto, pequeñas masas gelatinosas cayeron sobre el pueblo de Oakville, un evento inusual para sus habitantes y confuso para quien intentara explicarlo. Oakville, un lugar encantador conocido por sus colinas y oportunidades de pesca, siempre había sido un lugar acogedor gracias a su clima agradable. Sin embargo, ese día en 1994, una tormenta común para la zona tomó un rumbo insólito. La lluvia, fuerte y repentina, llamó la atención de algunos lugareños que notaron sutilmente una extraña consistencia en el agua. Sin prestarle mucha atención al principio, pronto se percataron de una sustancia desconocida esparcida por sus patios, casas y fincas. Algunos la describieron como viscosa, mientras que otros la comparaban con la gelatina. Intrigados, muchos se aventuraron a tocarla, solo para descubrir una consistencia totalmente diferente y una extraña sensación en la piel. En ese momento, algunos habitantes con conocimientos enviaron muestras de esa sustancia extraña al laboratorio para determinar qué podría ser, observando ellos mismos algunas características de ese gel viscoso, como que flotaba en el agua y que no era inflamable ni soluble en alcohol. Los habitantes también estaban preocupados porque dicha sustancia había caído sobre sus cultivos de alimentos y algunos animales, y a pesar de llamar a algunas entidades, no obtuvieron respuesta o precaución por el asunto. En esos días se reportaron casos de personas enfermas sudando, presentando vértigo, escalofríos y náuseas. Las muestras presentadas a laboratorios determinaron características como que tenían glóbulos blancos, pero aún así el origen o la composición de la misma seguía siendo igual de misterioso. Se obtuvieron reportes de que esas masas contenían células de seres vivientes. Se brindó la primera hipótesis de que podrían ser medusas pulverizadas que llegaban con vientos desde la zona costera hasta el interior del pueblo, ya que algunos habitantes que transitaban en la playa notificaron que habían visto una gran cantidad de medusas muertas en la orilla. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo llegaron hasta el pueblo, que se encontraba a 40 kilómetros de la costa, y qué fuertes tormentas habían llevado esas partes viscosas hasta allí? Este fenómeno ocurrió más de 3 veces. Después de algunos días, se obtuvieron otras muestras que arrojaron un nuevo dato sobre las masas. Cada vez más, las muestras arrojaban cosas extrañas sobre su composición, como microbios que normalmente se encuentran en los intestinos del ser humano. Entonces, ¿eran partes humanas pulverizadas que caían desde el cielo? Por lo tanto, el origen de estas masas seguía siendo un misterio, lo que planteaba preguntas inquietantes. ¿Estas sustancias fueron arrojadas desde el cielo por algún avión comercial o eran los desechos humanos que los aviones liberaban en el aire? Pero para algunos habitantes, esto aún no estaba claro, y creían que esto tenía una explicación más siniestra. Se reportaron antes de las caídas de las masas sobrevuelos de aviones y helicópteros negros. Sunny, un habitante de ese pueblo que estuvo presente en dicho evento, reportó que días después se presentaron unos hombres de trajes negros en el pueblo, haciendo preguntas como medio cuestionando. ¿Este fue el pueblo donde llueven cosas extrañas? ¿Y es verdad que están viendo helicópteros negros? En ese momento, Sunny anotó la placa del vehículo en el que venían, y dicha placa estaba registrada en Texas en el área militar, lo que llevó a determinar que el ejército estaba haciendo pruebas con ese pueblo con dichas masas. Fueron los habitantes de Oakville expuestos a una prueba militar biológica para probar patógenos sobre sus habitantes y determinar sus efectos. Aunque el gobierno niega todo, el misterio persiste sobre quiénes eran esos hombres de negro. También se tiene evidencia de que el científico biológico que estaba realizando las pruebas para determinar el compuesto de dicha masa fue intervenido por agentes, los cuales se llevaron toda la evidencia y le sugirieron no preguntar más por dicha masa. ¿Por qué el gobierno quiere ocultar la verdad sobre este extraño fenómeno?
¿Qué pasó realmente en Oakville aquellos días? ¿Fueron víctimas de un experimento militar encubierto o hay algo más detrás de estas misteriosas lluvias de gelatina? Las preguntas quedan en el aire, sin respuestas claras, dejando a todos con una sensación de intriga y desconcierto.